en las tardecitas en el campo, solo faltaba que empezaran a hacerle cuentos de muerto a uno, para los muchachitos estar temblando. De noche, en un campo. Sin energía eléctrica en esos años. Entonces, ¿por qué te estoy mencionando? Eso es parte de la experiencia de los que nacimos en campo. Esa experiencia. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, entonces viene el detalle. Estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. La noche de por sí es tenebrosa, y la noche de esos tiempos, porque ahora puede ser que pongan luces de neón en la casa o luces LED o lo que sé yo, pero dígame usted antes, están con miedo y es de noche. ¿Qué combinación? No es muy buena, no es muy buena. Y sin embargo, de entrada, esas son las circunstancias que el evangelista presenta para ubicarnos. Y ahí no anda disimulando, porque dice, eran mis compañeros y yo mismo estaba ahí. Déjame suavizar un poco esto. Por precaución, cerraron las puertas de la casa. No es eso. No fue precaución, fue miedo. Y lo que fue, eso está escrito ahí. La honestidad es muy buena. Y no disfrazar incluso los sentimientos. El Papa Francisco insiste mucho en eso. El Papa Francisco, a propósito, por ejemplo, de la sinodalidad, dice, no tenga miedo de entrar en diálogo y de lo que pueda surgir de un diálogo. No tengan miedo. Abran las puertas, decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, abran las puertas. En italiano sonaba más fuerte todavía porque era spalancate le porte, spalancate. De par en par. Despalancar serían, de par en par, abiertas completamente, que una cosa es entreabrir y otra abrir completamente. Pues entonces, este puntito es importante, reconozca la propia condición, y si es miedo y no lo llame otra cosa, y si es vergüenza, llámela por su nombre y no otra cosa. Asumir honestamente la condición personal con sus sentimientos. El Papa Francisco ha insistido mucho en eso a propósito de la sinodalidad. Dice, a lo mejor lo que encontramos no es bueno en nosotros. Bueno, ya es algo bueno reconocerlo que somos. Bien, pues por miedo a los judíos, las puertas, como dirían quizá los ibaeños, ajacha y machete. Di que ajacha y machete. Yo no entiendo bien eso, pero así era que decían ustedes los ibaeños, Polo. Porque ya yo creo que boté el cibaeñismo en el sur. Sí, usted da mucha cuenta, pero cuando digo adiós, dice usted, eso es del Cibao. ¿Cuántas veces te dije, ay, Polo? A mí ni se me ocurre decir eso, porque en el sur relajan a uno inmediatamente. Sí. Adiós. Yo me curé para siempre. Bueno. Bien, entonces miren ahora, adelantando en la lectura. De noche, trancados por miedo. Ahí está en los detalles, ahí no falta ni un detalle. Y sigue, y en esto entró Jesús. Ahora, las puertas están cerradas y el que cierra por miedo no la va a dejar con la aldaba enganchada nada más, apuntada. Va a cerrar a fondo porque tiene miedo. Y en esto entró Jesús. Pero el evangelista no explica cómo entró Jesús. Entró como el resucitado. ¿Y qué puede impedirle o quién puede impedirle el paso al resucitado? ¿Qué materia o qué persona puede interponerse para impedir el paso al resucitado? Hay que ubicarse. El evangelista no lo explica,
simplemente entró, es el Dios poderoso, completamente vuelto a la vida. Cristo, después de la experiencia de la muerte, resucitado. No hay nada que le impida adelantar al resucitado. Entonces, bien, pero no nos podemos quedar en una sola cosita. Entró, se puso en medio y les dijo, paz a ustedes. Shalom Alejem, como dicen en hebreo. Era el saludo, sí, pero aquí 3 o 4 veces aparece lo mismo y nadie saluda tanto. El que llega saluda una vez y otra vez la paz a ustedes. Y yo digo, si llega el resucitado, ¿qué puede haber? Sino una bendición, una felicidad increíble, una paz. Y a donde no está el resucitado, ¿podrá haber paz? En el corazón de Putin, ¿podrá haber paz? En los promotores de la guerra, ¿podrá haber paz? Entonces, llega Cristo, la paz. ¿Por qué la Iglesia ha reclamado y el Papa Francisco ha dicho, por el amor de Dios, detengan esa guerra? Y ha dicho una tregua pascual. Sí. ¿Por qué? Porque donde llega Cristo, lo que hay es paz. No puede haber guerra. Y si hay guerra, ¿no está Cristo por ahí? En el corazón de los promotores de la guerra, no puede estar Cristo por ahí. Él llega y lo que hay es paz. A mí siempre me llamó la atención por qué tantas veces shalom, 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 el modo hebreo, se saluda una vez, pero es para remarcar que a donde llega el resucitado no puede haber otra cosa sino paz, felicidad en el corazón, fuerza para caminar. Entonces, bien, ahora viene un detallito que a mí me gusta. Y diciendo esto, es decir, con ese saludo, les enseñó las manos y el costado. A mí me encanta eso. Porque yo digo, ¿usted quiere darse a conocer? Bueno, presente sus documentos de identidad. Va a entrar a un país, le piden el pasaporte. Es en su propio país, puede ser que le pidan la cédula. ¿Y qué muestra Cristo como señal de identidad? Las heridas de los clavos y las heridas del costado. Entonces, eso me resulta tan sugerente, porque hay gente por ahí, Polo, que si se va a identificar, hace así y enseña la mano donde tiene el anillo, o si anda con un reloj Cartier. Por supuesto que no lo usa como yo, que lo uso para adentro, para acá, toda mi vida, sí, porque lo rayaba en la pared. No, aquí y grande, que se vea, y se retratan con la mano así, para que se sepa la categoría. Se quieren identificar. Pongo unos ejemplitos, podría haber más. Entonces, Cristo, sin embargo, muestra las señales del sufrimiento solidario por la humanidad. Entonces yo digo, un padre o una madre de familia que no han sabido serlo, ¿qué pueden exigirle a sus hijos? Porque lo único que cualifica a un padre o a una madre es el sacrificio que hizo por sus hijos. Y si no se sacrificó por sus hijos, nunca serán padre o madre de esos hijos. Porque los hijos lo van a saber y lo van a notar. Polo, tú no tienes que acordarte de todas las boberías que a mí se me ocurren. Pero tú te puedes recordar
de una señora que se acercó a mí y me dijo, ya siendo obispo yo, ay, monseñor, ayúdeme, que mi hija no me quiere. Sí, lo recuerdo. Eso es inolvidable para mí. Sí. Entonces diga, ay, ¿qué pasó? No, que la mujer la dejó chiquitica, la entregó por ahí, salió a brincar y ahora volvió a reclamar su cariño. No sembró. Pero el cariño no se improvisa. Entonces cuando yo supe eso, mal hablado como soy, ¿Qué le dijo? parece que de chiquitico yo soy así. Sí. Entonces le dije, doña, ¿y no le parece que se le hizo un poco tarde para ganarse el cariño de esa hija? No, ¿no cree usted? Es decir, que era enteramente normal que esa hija no la viera como madre, porque ella no se portó como madre. Entonces, al exhibir sus credenciales, lo único que cualifica a un padre a una madre, dije, es el sacrificio, y si no lo hizo, va a estar difícil la cosa. Por supuesto, yo con toda la paciencia me dispuse a ayudarla, a oírla y a decirle, a recomendarle lo mejor que yo podía decirle. Sugerirle. Pero ahí está el punto. Si tú no puedes mostrar las heridas de los clavos y del costado, tú no eres el Redentor. Y el Cristo auténtico se da a conocer por las señales del sufrimiento solidario en favor de la humanidad. El sufrimiento vicario, como se dice, porque Él ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros, hizo las veces de, y por eso se dice sufrimiento vicario. Él asumió lo que nos tocaba a nosotros. Y ahora esa es la señal de identidad. Cristo podía haber llegado disparando fuego, era lo de menos. Dios, para impresionar a 3 gaticos ahí, ¿qué no podía hacer? No, las señales de la impotencia que tuvo que sufrir, de la vulnerabilidad, y de hecho vulnerabilidad habla de herida, de ahí es que viene, vulnerabilidad significa que puede ser herido, que puede recibir heridas, eso significa vulnerable, y Cristo fue bien vulnerable, porque esas vulneras, para decirlo de alguna manera, son ahora su señal de identidad. No es el poder, la aureola divina, el fuego que los rodea, no, es la vulnerabilidad. ¿Hasta dónde tuvo que descender por la humanidad? Y ahora esa es su identidad. Entonces, Polo, si tú quisieras aplicar eso a un funcionario, ¿qué puede exhibir un funcionario? Para mí, lo que debería exhibir es su conducta apegada a los principios, y si es cristiano, mucho más. Ah, pero que él lo único que hizo fue darse gusto mientras fue funcionario. Después vienen los lamentos. Entonces, si se pasó la vida dándose gusto él cuando funcionario, no tiene nada que exhibir y presentar, no hay credencial, porque la credencial no es en los millones que consiguió, el carro de lujo que compró. Carro de lujo antes era el de los muertos, ¿verdad? Sí, carro de lujo. De última generación, se ya dice no. ahora, un carro de última generación, o de no sé qué. Entonces, no es eso lo que tiene. ¿Qué podía exhibir Juan Pablo Duarte? Su honradez, su servicio, su entrega. Su entrega, su transparencia, el manejo de fondos, dando cuenta hasta del último centavo. Esa es la credencial. El sacrificio que se hace por un pueblo es lo único que puede un funcionario presentar al final. Y los logros, sí, porque el sacrificio consigue logros que él logró que la población viviera mejor. Entonces puede exhibir algo como Cristo, porque Cristo logró respeto para la condición humana. ¿A qué precio? Ahí está. Y llega a mi mente
ese respeto, ahora que se habla tanto de la mujer y que ya usted ha comentado aquí con relación a la marginalidad que vivía la mujer y cómo Cristo la dignifica? Exactamente, exactamente, se puede aplicar también ahí. Continuamos un poco con el pasaje porque, mire, ampliamos mucho. Sí, sí. Entonces, bien, Jesús repitió, paz a ustedes. Pero lo que dije, si ya saludó al llegar, no, pero no es el simple saludo, coincide. Que nosotros decimos, saludo, ¿cómo está usted? Pero ellos lo que decían era shalom, la paz, la paz. Era el saludo hebreo y semita. Todavía los árabes dicen salam, que cualquiera que esté por ahí sin desayunar Y piensa que lo... y le digan Salam, salam, ¿ya? dice, sí, con un biberito, Sí, por favor. salam. Sí. Polo, pero- No, no, está bien. Entonces repitió el don de Dios para ustedes, paz. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Aquí está la cosa. Ustedes participaron de la resurrección, ahora váyanse por ahí a anunciar la resurrección, el envío, el testimonio al que hacíamos referencia. Y inmediatamente para eso, ¿qué van a necesitar? Al que lo envían a caminar, tienen que darle la alforja también. Solo antes mandaban de que a higüey sin alforja Sí. y a higüey sin tortilla. Sí, Decían antes los viejos. la distancia. Entonces, Cristo los envía, pero a primero exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Mira, Polo, esto da para mucho, pero no podemos mirar cada cosita. El mandato del Señor. Por eso la Iglesia Católica lo tomó en serio. Y siempre sus sacerdotes, y especialmente para Cuaresma y Semana Santa, reconciliación, confesión, utilizar el poder entregado por Cristo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Que nuestros hermanos protestantes dicen, repitiendo como antiguamente, nadie perdona pecados Solo más Dios. que Dios. Igual que los judíos antes, nadie perdona pecados más que Dios. Claro, y aquel a quien Dios le conceda el poder de perdonar, Hay más en nombre. como Dios le da el poder de curar a gente, como Dios le da el poder de llegar al corazón a las personas, entonces el mismo Dios entrega su poder a quien Él quiere para que realice en su nombre esa obra. Los pastores protestantes, ¿en nombre de quién andan? En nombre de Jesucristo. ¿Ellos tienen poder? Ninguno. El de Cristo. Pues exactamente, Cristo entrega el poder para servir a esa comunidad en lo que necesite. Y una cosa es el perdón, pues entonces hay ministros del perdón y de la reconciliación, que son como el rostro misericordioso de Dios, ha dicho el Papa Francisco. Lo reiteró muchísimo de diferentes formas. Pues bien, entonces vamos a completar abreviando. Ahí viene por el medio, Polo, que Tomás, llamado Dídimo, antes se leía así, Dídimo, mellizo, el mellizo se llamaba Tomás, no estaba, y cuando llegó le dijeron, aquí estuvo el Señor. A otro perro con ese hueso. No lo creo. Si no veo las heridas de las manos y meto mi dedo en esas heridas y meto mi mano en la herida del costado, no lo creo. No hubo manera. Y aún así hay gente que dice, yo soy como Tomás. Sí, no veo. Como Santo Tomás.
Si no veo, no No creo. Pues mire, Cristo dijo, dichosos los que crean sin haber visto. La fe se trata de eso, una aventura de lanzarse y confiarse plenamente a la misericordia de Dios. Esa es la fe. A los 8 días, ¡ay cuánto contenido tiene esto! Porque el primer día de la semana, ¿cuál es? El domingo. Para los judíos, porque el sábado era el día de fiesta para ellos y el día siguiente era el día de trabajo, de comenzar la semana. Para nosotros el primer día de la semana es el lunes, no el domingo. Entonces sería domingo, se aparece el Señor. Y a los 8 días del domingo, ¿qué día es, Polo? A los 8 días del domingo. Domingo otra también. vez. Volvió el Señor a presentarse y ahí estaba Tomás con los discípulos. Venga acá, amiguito. Usted no quería ver. Entonces, venga, coja su dedo y métalo aquí en la herida de las manos y mire mi costado y no sea incrédulo sino creyente. Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Ay, 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 ay. Cuántas cosas bonitas. Vienen más. Sí, 50 días, ¿verdad, monseñor? Sí, sí. Así 50 días de la Pascua. De la Pascua. Esto es comunicación y vida. Hemos concluido con la palabra que nos ayuda a enderezar nuestro sendero. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos. Gracias por continuar con nosotros. La palabrita, ¿cuál nos tiene? Bien, Polo, Sí. ya hemos dicho que hay muchas personas que valoran esta pequeña sección que titulamos en diminutivo. La palabrita para La diferenciar de la De palabra. la palabra. Entonces, que mucha gente valora. Mira, y voy a introducir ahora, que lo iba a hacer en los saludos, pero ahora en días pasados llamé yo a mi tío Ramón Bretón, Ramón Antonio Bretón, el único tío varón que me queda. Y eran 17 por un lado y 12 por otro, tíos y tías. A mí no me queda ni uno, Y ni se de han papá ido, ni ya de me mamá. quedan 5 y el único varón que me queda, tío, es él. Saberaje ¿Qué mejor que el mío. particularidad tenía él? Lo mencionamos aquí, porque cuando yo enseñé el número de selecciones que celebraba los 100 años, que tú te asombró Sí, que tenía sí. ese 100 tan grande en la portada, lo mencionamos a él. Está mayorcito ya, quise llamarlo, pero lúcido completamente. Hablamos y le dije, mire, lo mencionamos en el programa en televisión, porque era un gran lector de selecciones, de Reader's Digest, el digesto, o sea, el resumen, que simplemente decimos selecciones, que tiene una sección llamada Enriquezca su vocabulario. Y él se aprendía de memoria todas esas palabras. Pero entonces, y me dice ahora,
y solo llegué a un segundo. Cualquiera cree que era siquiera segundo de bachillerato. No. Era segundo de primaria. En ese tiempo, el que llegaba a tercero era casi un profesional, y él se quedó en segundo de primaria. Pero yo desafiaría a cualquier profesional que hablara con él a ver quién aparenta más profesional, solo por el cultivo personal. Ese tío mío. Y se lo dije, usted influyó mucho sobre nosotros. Entonces, ¿cómo? Ay, qué bueno saber eso. O sea, el ejemplo de ellos, si uno se desenvuelve hoy, no es porque uno mismo se provocó esa superación, es que otros influyeron sobre nosotros. Y él se aprendía todos esos términos uno por uno. Y lo compartí. Y a mí nunca se me ha olvidado. Entonces, a mí también, después vino la costumbre en los estudios, cuando uno leía un libro y no conocía una palabra, tenía que sacarla en una hoja aparte, para luego buscarla en un diccionario. Ahora en una pantalla táctil te dan el significado de una ahí vez, mismo. de una Pero vez. antes tú tenías, yo tengo por ahí todavía encuentro hojas con las palabras de un libro que yo leí y la hoja conteniendo los términos que yo no conocía para buscarlo uno por uno en el diccionario. Entonces, qué importante hacerle caso a cada palabra en particular, porque después de todo el refrán campesino dice que grano a grano se llena la gallina de buche. y las palabritas serán como granitos, y cuando usted viene a ver, se da tremenda panzada, Sí. pero aquí no panzada, sino tremendo acervo de conocimiento para dominio, para la expresión, para comunicarse con los demás. Entonces, bien, la palabrita de hoy, después de este largo preámbulo, es que la tratamos también ya, y no muy atrás, Sí. según yo recuerdo, es hábitat. Hábitat. Con el acento ahí donde suena, Sí. la primera A, H-A, hábitat. Porque la gente lo pronuncia de otras maneras. Es un poco semejante a lo que dijimos aquí cuando tratamos el término icono. Icono. Que ya hasta la academia dice que se puede también Ícono. decir ícono. A mí yo no me equivoco ni de casualidad con esa palabra. Icono. Entonces yo dije que podía quizás influir el inglés, porque en inglés se dice icon. Icon. Entonces, quizá ha influido para esta área de América Latina, Tan cercana, sí. tan acá. cercana al influjo de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, pero bien, este hábitat, porque es del verbo habitare en latín. Ego habito, tú habitas, el hábitat. De ahí que viene, es la tercera persona del singular del verbo habitar. Como si se dijera, él habita. Ese es el origen. Pero para nosotros no. Para nosotros es un término de la ecología sumamente en boga, porque hasta un inocente ha oído hablar de hábitat, un lugar con las condiciones apropiadas para que viva determinada especie, etcétera. Eso es lo que significa hábitat. Por ejemplo, el hábitat de los leones o de los elefantes se supone que es el lugar adecuado para ese tipo de animales. Junto a esto, también se llama hábitat al espacio construido donde habita el hombre. También dice en el urbanismo, dice el diccionario de la academia, espacio construido en el que vive el ser humano. También suele llamarse hábitat. De ahí entonces vendría habitante. Quizás sí, habitante es sí, de habitare. de habitare. El que habita. El que habita. El que habita, sí, también. Entonces, pero junto con esto hay dos términos que los digo más brevemente, es originados en el inglés. Sanctuary, dicen, los gringos dicen, perdón, los norteamericanos dicen sanctuary, santuario, y se ha pegado en el castellano nuestro.
se dice un santuario de aves. No pega, pero ¿qué vamos a hacer? Ya se dice, porque un santuario, ¿qué es un santuario? Un lugar de veneración, de una divinidad, de un santo, un lugar sagrado. Entonces, eso debería llamarse reserva. Como se dice, reserva indígena. ¿Qué es? Un lugar que se ha dejado para que habiten cómodamente los naturales de una región. No se dice un santuario, se dice una reserva indígena. Pues hay una reserva de aves de tal tipo o una reserva de animales de tal condición, pero no un santuario. Pero se puso de moda en inglés llamarlo santuario y ya en castellano llamamos santuario, por ejemplo, a un lugar donde hay muchas aves, lo llaman un santuario. Entonces, el uso da así, a mí no se me ocurriría llamar santuario a un lugar de animales, lo llamaría una reserva o lo llamaría con otra palabra. Entonces, a propósito de la palabrita de hoy, hábitat, con T al final, que yo digo que algunos quizás por influjo del francés lo pronuncian agudo, y que habitat. Habitat. Yo he oído gente diciendo en la televisión incluso, habitat. No, hábitat. Si se toma del latín, pues respetemos un poquito la acentuación en latín. Bueno, terminamos con la palabrita y hago referencia, monseñor. Está sucediendo con la palabra retiro, que ya en nuestra concepción es algo espiritual para recogernos. Sin embargo, ya hay instituciones que están de retiro y es que se van a tratar un tema de esa institución. O sea, que le están dando esa connotación de apartarse. Sí, pero originalmente era lo mismo, apartarse para algo. En nuestra corriente religiosa se utiliza con ese sentido, pero originalmente es alguien que se aparta de los demás para algo, sea para estudiar un tema, para lo que sea. Exacto. Es decir, que no es un término exclusivo de nuestra fe. Bueno, pasamos a algunas actividades y a los saludos. Y yo estuve, monseñor, en Jima Arriba, eso es por La Vega, más allá de Jima Abajo, que es el municipio, con el movimiento Gestión Comunitaria Jima Arriba Avanza, una actividad bellísima en el Politécnico Padre Andrés Amengual. Estuve toda la mañana con representantes de muchas juntas de vecinos y ahí compartí con ellos 15 criterios que debe tener una junta de vecinos. Fue una charla que di hace 6 o 7 años, en un aniversario de Sábado Cultural, y qué alegría compartir con ellos cuánto aprendimos, cuánto compartimos, que cuando una comunidad no hay una junta, un grupo, es una comunidad muerta. Y otro elemento que compartimos, monseñor, fue el manejo de los fondos en los grupos comunitarios, porque eso ha desbaratado muchos grupos cuando no hay transparencia. Hay muchas historias. Y aprendí una palabra que dijo una de las jóvenes que participaron, que facturas amarran lengua. Y me gustó eso. Facturas amarran lengua. Cuando usted presenta, mire, se gastó 2 centavos. Lo que hablamos de Juan Pablo Duarte. Sí. En el manejo. Así que un saludo a Papi, a Minerva, a todos los de allá que fueron tan antes de que tú continúes con otra cosa, que podemos hacerlo también, yo quiero aprovechar, Polo, porque deberíamos haberlo hecho antes ya, pero como nos hacemos, el tiempecito es limitado. Oye, que hay gente que merece que lo mencionemos aquí. Y hay unos vecinitos tuyos, tú no lo sabes, Julio Ortega y Agustín Ortega, son 2 hermanos de Laguna Prieta, Santiago. Cercano a mi campo, Matanzas. Vecinos de tu campo, Matanzas, sí. Entonces, lo que yo te digo, la alegría de la gente, porque llegó uno a su casa y le tengo una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia? Que ya estábamos grabando, que estábamos de nuevo, en esta etapa. De nuevo. Julio Ortega, sobre todo Julio Ortega, y también su hermano Agustín, pues nos alegramos muchísimo con esa noticia. Y como ellos
¿Cuánto? Pero yo no puedo retener No. a todo el que se me acerca. Sí. Ay, Dios mío, donde quiera que uno va. Y el programa, hasta los contenidos. Sí, sí, una Porque muestra. No, ahora me propuse, tendré que vigilar la vejez, Sí. vigilar la vejez mía, Sí. porque en una casa yo dije algo y entonces me dijeron, eso lo dijo usted en el programa. Digo, ay Dios mío, bueno, ya veo, ya me están llevando la cuenta. Yo no me acordaba. Sí, y entonces, hay que tener ahora un poco de atención. Entonces, Polo, además, mira, cosas que hemos hecho pero que no ha habido tiempo de comentar. En cada diócesis se hizo la consagración al Inmaculado Corazón de María, de Ucrania y de Rusia especialmente. El Papa pidió eso, lo hicimos el pasado 25 de marzo, en Santiago también. Ahí pueden ver ustedes esa foto, no con una multitud, pero transmitido por la televisión y por los medios, otros medios. Entonces hicimos, como en cada diócesis, los obispos en todo el mundo, la consagración al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió el Papa Francisco, suplicando el fin de la guerra en Ucrania. ¿De qué otra manera se puede decir? Cuando uno ve fosas comunes, civiles, niños huyendo, cantidad de refugiados a ir a parar a dónde, hay que meterse en el pellejo de esa gente, uno que tenga que salir sin poder recoger nada y llegar a un lugar a la buena de Dios. Polonia ha abierto su frontera y ha recibido infinidad de refugiados. Qué cosas que parten el alma. También debes tú saber, Polo, que el 25 igual se celebró en Santo Domingo la marcha de la vida. Yo hasta pensaba ir a una misa que después me dijeron que se barajó. Me quedé con las espuelas puestas y subiendo al caballo. Y no se dio, pero se dio la marcha, entonces reforzando la defensa de la vida, sobre todo de la criatura en el vientre de la madre. Yo tuve una homilía que salió en la Camino. mandé al periódico Camino, salió también en el periódico Camino, con ese mismo sentido de reclamar la defensa de la vida. Pues he querido mencionar esas dos actividades, después puede salir otra cosita. Mientras tanto, Polo, ve a ver. Dos cosas más tengo. Usted también consagró como diácono transitorio, que no lo habíamos dicho, a Rafael Peña Ramos. Esto fue en la Catedral de Santiago. Sí, sí. Sí. Yo me asombré de la emoción de él. Sí, una foto preciosa. Y le hice una broma. ¿Qué le dice? Porque se emocionó en las palabras finales, estaba trancado. Sí, sí, sí. Cada dos palabras se trancaba. Entonces yo le dije, ¿y qué será que te hagan papa? Porque si de diácono transitorio ya está anugado que no puede, sí. ¿Qué será que lo hagan papa? Pues bendito sea Dios, estaba emocionado. Y sí, ahí están esas fotos del evento. Pues gracias a Dios que hay jóvenes que se atreven a lanzarse. Ya dentro de unos meses será ordenado presbítero. Qué bueno. Para servir a la iglesia. Rafael Peña Ramos. Rafael Antonio. Igual que usted, Antonio. Mío, y tocayo de mi papá. Tengo dos amigas muy queridas, que una tiene 95, doña Ana Reyes, en el Higuero La Vega, y la otra, la tengo aquí, doña Idalia María Colón García, doña Lala, en La Ceiba de Villatapia, que nos ven. Una 100 años, doña Lala, y doña Ana en el Higuero, 95 Santo años. Cristo. Están siempre con nosotros. Qué bien, y qué por bien. último, Hipólito Brito es un fiel admirador de Comunicación y Vida, también del periódico Camino, en New York, y nos ve. Así que un abrazo para Hipólito Brito. Ahora me estás tú recordando, Darling.
Así, de Darling, Lipiza. Sí, sí. Sí, sí, qué memoria la mía, ¿eh? El nieto de nuestro sí, amigo, nuestro amigo. el comandante de ahí de la España Se me fue. No me sale ahora, que lo mencionamos cuando veníamos, sí. Cuando veníamos. Entonces, ¿cuál es el apellido? Se me fue. Gengo. Gengo. El nieto de Gengo. Sí. Entonces, Darling, dice, ay, démele las gracias al que pone los programas también en YouTube. Porque sí. Hay gente, Elías. Hay gente que le queda. Que entonces digo, sí, hay que decírselo a Elías. Sí, ahí está. Así que demos gracias a Dios por los que nos siguen por cualquier medio, pues estamos sumamente agradecidos. Polo, ¿qué quedaría? Tengo la cápsula. Sí, adelanta para que no se te quede. Sí, tengo la cápsula. Y luego cualquier otra cosita. Que es, y lo digo a lo que usted decía ahorita, mire qué coincidencia, el 463 del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Una correcta concepción del medio ambiente, si por una parte no puede reducir utilitariamente la naturaleza a un mero objeto de manipulación y explotación, por otra parte tampoco debe absolutizarla. En este último caso se llega a divinizar la naturaleza o la tierra, como puede fácilmente verse en algunos movimientos ecologistas que piden se otorgue un reconocimiento institucional que garantice sus ideas. Y lo recuerdo porque usted habló, vamos a ver cómo está usted muy bien, que usted ha dicho aquí en el programa de que hay cultura, hay pueblos que quieren divinizar la naturaleza. Mira, pues ¿qué número dijiste tú? El 463. 63. 463. 463. Yo mismo no me acordaba que en el compendio de Doctrina Social de la Iglesia estaba eso. Porque yo he dicho varias veces, sí, eso que tú acabas de referir. Mire, yo lo he mencionado desde la perspectiva de los pueblos indígenas. De ahí es que yo lo he dicho, digo, bien, hay que defender a todo ser humano, que no se hizo en el tiempo de la colonia, del descubrimiento y demás. Bien, no estábamos allá, eran otras las condiciones del mundo, porque también el mundo cambia. Entonces, pero ahora sí, respeto a todos los indígenas, los pueblos originarios, como suele decirse, que debe saberse que unos son originarios porque mataron a los originarios que estaban y se quedaron ahí, porque a veces no se mencionan todas esas calamidades de que eran guerras. Dime tú, los españoles entraron más fácilmente a México, ¿por qué? Porque se asociaron a unos indios que eran enemigos de los aztecas y con eso se metieron, porque a esos indios les convenían que quitaran de en medio a los aztecas. A veces se idealiza. Entonces, bien, ¿por qué? Porque ellos aludían al respeto a la naturaleza, y entonces se dice, los indios, esos sí respetaban a la naturaleza. Sí, algunos hasta divinizaban a la naturaleza. Pero lo que la Iglesia siempre ha enseñado, y lo que ahí decía, eso que tú referías ahora, es, ¿tenemos que respetar la obra de Dios? Sí, pero una es la condición humana y otra es la condición del resto de la naturaleza. Mira, cuando yo veo ahora en las redes y por no sé a dónde, bien, todos esos movimientos para defender a los animales, y por ejemplo, los animales en cautiverio. Claro, yo soy el primero que a mí no se me ocurriría darle un palo a un perro amarrado o no sé qué, porque uno fue formado el respeto, con una sensibilidad, pero que, por ejemplo, una persona dedique la vida a recoger animales callejeros y luego haya niños y gente tirada en la calle y eso no le llame la atención. Caramba, ¿y eso se da? Sí, sí. Hay ciudades, hay estados, por ejemplo en el mismo Estados Unidos, personas recogiendo animalitos y no sé cuánto.
y luego hay gente tirada, durmiendo así. Durmiendo, tapándose con un cartón, y todo eso se da. Entonces, lo primero, el ser humano. Luego, respeto a la naturaleza, sí, pero el mismo Dios que creó la naturaleza dijo, multiplíquense, crezcan, dominen la tierra. No es exploten y acaben y desbaraten. Pero el centro de la creación es el ser humano. Ahora, que tiene que actuar con responsabilidad frente a la naturaleza, sí, eso sí. Entonces, eso es poner cada cosa en su lugar. Servirnos de la naturaleza, sí, y respetar, sí, pero no divinizar. Que volvamos a hacer genuflexiones frente al sol, como lo hacían antes, o frente a la luna, o frente a un buey, como los egipcios. Entonces, eso no podemos permitirlo. Sería una vuelta atrás a la ignorancia, a la superstición. Eso no. Respeto a la naturaleza, sí. Divinización y absolutización de la naturaleza, no. Eso no. Y agrego ya felicitar a todos los movimientos ecológicos que comprenden esto que Monseñor ha dicho, porque sabemos que el respeto al medio ambiente, a la naturaleza, a nuestra casa común, de la que habla el Papa Francisco, es esencial, es necesario, porque si no, ¿qué quedaría? Un desierto. Así que esa es nuestra postura en torno a este número 463. Libros, por último. Tengo que mentar mis libros de nuevo, 2 nada más. Sí. Mira, tú sabes, Polo, que tengo la satisfacción de que han tenido salida, gracias a Dios. Yo lo sé. Por ejemplo, ese Recuerdo del Camino, y también un poco Boca de Pez, que es de relatos y parábolas. Y ese Recuerdos del Camino, gracias a Dios, agotada toda la edición. Y que lo he utilizado, el Boca de Pez, como mis estudiantes, en la Madre y Maestra, y ahora con la Pastoral Juvenil, porque al ver las reflexiones que han hecho los estudiantes, he hablado con algunos grupos de Pastoral Juvenil. No he leído lo que me dice, voy a ver dónde la puse. Entonces, esto es muy bien para los muchachos y las muchachas, el Boca de Pez, todo lo que usted transmite ahí. Entonces luego, después de ellos, vinieron estos, que ya los mencionamos aquí, las poesías completas, y también Vivir o el arte de innovar, que es este librote, que ustedes ven aquí, un librote, sí, de verdad. Artículos y ensayos, fue lo que recogí aquí. El más importante de todos los ensayos es el que le da título, Vivir o el arte de innovar, que es el ensayo quizás más denso que yo he escrito. Después hay otro sobre la esclavitud en el mundo y en la República Dominicana específicamente, que son los 2 más llamativos de este libro. Entonces, en este país uno escribe los libros, hace la diligencia para editar los libros, y luego tiene uno también que andar bregando a ver cómo se le da salida a esos libros. Es así. Yo me he movido poco con estos últimos, voy a ver qué hago, porque tengo yo mismo que ocuparme a ver a qué librería suelen ir, al Economato del Arzobispado de Santiago, a las Paulinas de Santiago y Santo Domingo, ahí, y también, aunque no lo he hecho todavía, o en otras ocasiones, he mandado al Centro Cuesta. Sí, que a propósito, en el programa de la semana pasada hablé de Pepe Trifolio, me preguntaba dónde conseguía Recuerdos del Camino, y lo remití, como él vive en la capital, a las Paulinas. Quizá que de alguno. Porque ya de Recuerdos del Camino, gracias a Dios, que se han agotado. Sí. De los otros sí tenemos. Pero bien, que ustedes sepan que ahí estamos pendientes de ellos. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Nuevamente te agradecemos, Padre, la sensibilidad que nos has dado para tratar a nuestro prójimo, a los seres humanos y también frente a la naturaleza. Nos enseñaron desde nuestros hogares a respetar a los animalitos, incluso algunas aves, a respetarla especialmente, como en nuestro caso los ruiseñores. Pues ayúdanos a tener esta conciencia para manifestar también el respeto a los animales, pero sabiendo que el centro de la creación, a quien tú quisiste para gobernar a los demás, es al ser humano, para que tengamos la conciencia de adorar solo a Dios y divinizar y reconocer la divinidad solo de lo que es de Dios y luego el respeto para todo lo creado. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A ustedes las gracias por habernos acompañado y les esperamos de nuevo en Comunicación y Vida la próxima semana.